Efesios capítulo 2 es donde estaremos en nuestro estudio de la palabra de Dios. Hemos estado estudiando a través de esta sección maravillosa. Empieza en el verso 1. Hemos llegado hasta el verso número 10. Y es donde ponemos nuestra atención esta noche. Pero quiero que empecemos leyendo el verso 1, Efesios 2, verso 1. Y estabais muertos en los pecados y en las transgresiones en las que caminasteis, siguiendo el curso de este camino, siguiendo al príncipe del aire, el espíritu que ahora está trabajando en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y de nuevo el verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Vamos a nuestro Dios juntos en oración. Padre en el cielo, te damos gracias esta noche por el tiempo que tenemos juntos, de tener comunión contigo y los unos y los otros alrededor de tu palabra santa. Señor, yo sé que venimos a este cuarto de diferentes lugares a través de la ciudad, diferentes circunstancias que están sucediendo en nuestras vidas. Enfrentamos diferentes cosas de el lunes hasta esta noche. Y Señor, yo estoy tan agradecido de que tú conoces a todos y cada uno de nosotros perfectamente. Y eres capaz de tomar tu palabra y aplicarla a cada uno de nosotros de tal modo que somos refrescados y animados, corregidos donde lo necesitamos, edificados, alimentados. Y pedimos esto, pedimos que tú obres poderosamente en esta siguiente hora, en los corazones de cada uno que escuche, y Señor, que hagas tu buena obra en nosotros. Déjanos verte claramente, déjanos ver a nuestro Salvador claramente, déjanos ver tu obra claramente para que nos vayamos de aquí agradecidos y adorándote por quien tú eres y lo que has hecho. Yo oro por la persona que está atrapada en el pecado, que ha venido aquí esta noche, Señor, miserable en su pecado. Que los liberes. Que los liberes mientras que ellos ven a tu Hijo. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Lo que tenemos en este verso número 10 es simple. Es directo, pero es dulce. Es profundo y pesado e impacta. Importante, poderosamente importante. La doctrina es la cosa más práctica y poderosa en el mundo, la doctrina. Las personas a veces hablan acerca de doctrina de una manera que indica de que ellos creen que solamente le pertenece al ámbito de las ideas. Como que la doctrina de alguna manera le pertenece al ámbito de la filosofía y de la teoría. Dicen algo como que si yo no me preocupo mucho con la doctrina, lo que realmente me importa a mí es la experiencia, lo que realmente me importa a mí es lo que hacemos. Esa mentalidad
ha caracterizado una generación que ahora evalúa a las iglesias y gravita hacia las iglesias no basado tanto en lo que está siendo predicado o lo que ha sido enseñado, pero lo que la iglesia ofrece, lo que la iglesia enseña, es secundario a los programas o las relaciones que puedan encontrar ahí. Lo que es realmente importante para mí son las relaciones, alguien diría. Y las personas cualifican eso y dirán cosas, no te equivoques, en las cosas grandes tienen que estar sanos, tienen que tener una doctrina sana en general cuando predican a Jesús. Pero no me estoy derribando en todo lo demás. Quiero vivir para el Señor, quiero encontrar algo donde amen al Señor y me amen a mí. La doctrina no es primordialmente el ministerio de Dios, pero no es necesariamente lo importante. Y lo que las personas piensan de esa manera es que la prioridad de la palabra de Dios para toda nuestra vida. Escuché a John MacArthur recientemente, estaba escuchando un mensaje suyo, él no lo predicó recientemente, lo predicó hace muchos años. Pero mi corazón resonó con lo que él dijo en medio del sermón. Yo creo que él había estado ahí por 15 años y él estaba marcando la trayectoria de la iglesia en el futuro, y no lo estoy citando, lo estoy parafraseando, pero sí sé que capturé la esencia de lo que él dijo, y él dijo esto. Él dijo, escucho que las personas hablar de la comunión, vaya a encontrar su comunión, le voy a dar otro sermón. Dijo, la comunión más dulce que he conocido está alrededor de la palabra de Dios. Yo le digo eso, amén. Yo no estoy diciendo que la comunión no es importante, pero la comunión más dulce que he conocido es alrededor de la palabra de Dios. Nosotros vivimos nuestros puntos de vista doctrinales todos los días. La mayoría de las personas están, por la mayor parte, no conscientes acerca de ello. Nosotros vivimos lo que creemos. Así que lo que creemos, cómo nosotros pensamos, cómo nosotros entendemos que la palabra de Dios enseña y cómo llegamos a nuestro entendimiento, la manera en que nosotros procesamos nuestro entendimiento de la palabra de Dios, no es solamente importante, sino que es crucial para el ahora y para la eternidad. Yo menciono eso porque no tenemos tiempo de hacer esto esta noche, pero si usted tomara el verso 10 de Efesios 2 y preguntara, ¿cuántos de las controversias leves que están sucediendo ahora dentro del mundo evangélico, si tomáramos esas controversias y las trajéramos aquí al verso 10, y usted dirá, bueno, ¿creerá usted lo que el verso 10 dice? Me pregunto cuántas de esas controversias serían resueltas. Los debates, las controversias que las personas luchan, si nosotros simplemente creyéramos lo que el verso 10 enseña, si nos aferramos a la doctrina del verso 10, me pregunto qué efecto práctico podrá tener en todos estos debates. Debates entre hablar acerca de cuál es la relación entre la justificación y la santificación. Debates acerca del legalismo, el debate del señorío, el debate de los creyentes sin frutos. ¿Cuántos debates han pasado por los últimos 30 años se arreglarían si simplemente nos aferramos de una manera sin barniz, lo que el verso 10 enseña? Así que esta noche quiero que escuchemos lo que enseña. Quiero que nos aferremos a lo que enseña. Si usted estuvo aquí hace 2 domingos, usted ya se ha dado cuenta que en este verso hay una relación que existe entre la justificación y la regeneración. Verso 8 dice, por gracia habéis sido salvos a través de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Somos declarados correctos delante de Dios en la base de fe en su Hijo, fe en todo lo que Dios ha hecho por su gracia para salvarnos, fe en Jesús. No es un resultado de obras para que nadie se jacte. Y luego dice en el verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Así que todo cristiano es la hechura de Dios. Todo cristiano es una nueva creación en Cristo Jesús. Eso quiere decir que las personas que han creído en el Señor Jesucristo son las mismas personas que han sido renovadas por la obra poderosa de Dios.
La regeneración y la justificación existen en el mismo caso. Todos los que han sido justificados por fe en Jesús han sido renovados por el poder de Dios. Y por fe en Cristo, Dios ha declarado ser hechos correctos con Él. Romanos 5:1 dice, por lo tanto, haber sido justificados por fe, ahora tenemos fe, paz con Dios. ¿No son aquellos que han creído en el Señor Jesucristo? Aquellos que son la obra de Dios, aquellos que han sido creados en Cristo, estos son los que han sido salvados. Así que existe esta relación increíble entre la regeneración, el nuevo nacimiento y la justificación. James Montgomery Boyce, él dijo esto, dijo la justificación. Aunque describe apropiadamente un aspecto importante acerca de lo que significa ser salvado, no es toda la salvación. Dios justifica, pero eso no es lo único que Él hace. Él también regenera. Y no hay justificación sin regeneración. Así como no hay regeneración sin justificación. Donde sea que sucede la regeneración, hay todo el que ha creído es porque han sido regenerados. La regeneración es el término porque Jesús está diciendo cuando le dijo a Nicodemo, debes de nacer de nuevo, Juan 3:7. Le estaba diciendo que tiene que tener un nuevo comienzo como resultado de la vida de Dios al ser puesto dentro de Él. Es de lo que Pablo estaba hablando en Efesios 2, mientras que describió cómo Dios nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en transgresiones, verso 5. Aún es lo que Pablo está hablando en nuestro texto, porque no meramente dice que Dios nos da mandamiento de hacer buenas obras, o nos urge a hacerlas. Él dice más bien que Dios nos creó en Cristo Jesús para hacer buenas obras, agregando de que éstas habían sido preparadas específicamente para nosotros por adelantado. Claramente, si una persona ha sido creada por Dios para hacer buenas obras, él hará esas buenas obras, aunque no tengan nada que ver con cómo él fue salvado en el principio. Esa cita, de hecho, va más allá de donde nosotros estamos y trataremos con eso esta noche. No solamente la relación entre la regeneración y la justificación, hay una relación entre la regeneración y la santificación. Lo haremos más acerca de eso en un momento. Así que lo que tenemos aquí es la regeneración. Somos la obra de Dios. Somos creados, aquellos que fuimos creados en Cristo Jesús. Lo que también hablamos la última vez que estuvimos aquí, no solamente la relación entre la justificación y la regeneración, pero la salvación en Cristo. Porque dése cuenta en el verso 10 que fuimos creados en Cristo Jesús. No hay cristiano aparte de la regeneración, tampoco no hay cristiano entre la unión, no es por la unión con Cristo. El Evangelio de Cristo por el poder de Dios fue traído a nosotros de tal modo que resultó en la regeneración en Cristo, en la cual fuimos unidos a Cristo. Ahora tenemos la vida de Cristo. Estamos en unión con Cristo, reunidos con Cristo. Así que en este verso, la verdad de la regeneración, la justificación, somos obra de Él, creados en Cristo Jesús, por buenas obras que Dios preparó de antemano para que caminemos en ellas. Relación entre la regeneración o la santificación. Nosotros hemos sido creados en Cristo Jesús, esa es la regeneración. Por buenas obras, esa es la santificación. Lo que Dios preparó de antemano para que caminemos en ellas. Lo que tenemos que hacer es tomar nota de lo que Él dice y voy a presentarle a usted 3 principios que Él mezcló de lo que Él dijo. Como le dije, es simple, directo, pero es profundo. Profundamente importante a nuestra vida diaria. Y por algunos de estos temas en los cuales las personas debatan en el ámbito de la salvación. Es tan importante. ¿Se cuenta la primera cosa que dice? Nosotros, porque somos, dice,
nosotros los creyentes, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Habla acerca del propósito de esta nueva creación para hacer buenas obras. Y cuando él habla de buenas obras, él está hablando acerca de lo bueno desde el punto de vista de lo que ha sido oficial y desde el punto de vista de lo que es moralmente y espiritualmente aceptable. Buenas obras son obras que proceden de los motivos correctos. Buenas obras son obras que tienen la meta correcta y la ambición correcta. Las buenas obras son aquellas obras que son hechas en el poder correcto. Fuimos hechos criaturas nuevas en Cristo Jesús y Dios lo hizo para que nosotros viviéramos buenas obras. Beneficial, bueno, que honra a Dios, que refleja la salvación. ¿Cómo resulta eso en nuestras vidas? ¿Cómo estas buenas obras, el resultado de la regeneración? La Biblia dice mucho acerca de esto. Filipenses capítulo 2, verso 12. Quiero que usted los vea bien, pero piense acerca de estas. Filipenses 2, 12 y 13, escucha lo que dice. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Ustedes deben de trabajar en su propia salvación, sabiendo esto, que Dios está trabajando en ustedes, dándoles el deseo, la habilidad, dándole el deseo y la habilidad para hacer lo que le agrada a Él. Escuchen. En el ámbito de la justificación, nosotros siempre somos agradables a Dios en Jesucristo. Si usted ha sido justificado, usted no puede ser más agradable a Dios de lo que usted es. Pero en el ámbito de la santificación, hay cosas que la Biblia dice, cosas que hacemos que agradan a Dios y cosas que hacemos que desagradan a Dios. Y en medio de la familia de Dios, en medio del pueblo de Dios, Dios está obrando, produciendo un deseo y una habilidad para hacer eso que va a agradarle a Él. Por eso es que Pablo puede decir en 2 Corintios 5:9 que tiene esto como su ambición. El ser agradable a Dios. Espera un momento, Pablo. ¿Acaso usted no es ya agradable a Dios en el ámbito de la justificación? Sí lo soy, pero en el ámbito de mi vida diaria, en el ámbito de mi santificación, yo lucho por ser agradable, me esfuerzo para ser agradable a Dios. Hay cosas que le agradan a Dios y hay cosas que no le agradan a Dios. Yo creo que es vital de que no confundamos estos dos ámbitos. Yo creo que los creyentes desafortunadamente comúnmente confunden estos dos ámbitos. Toman la justificación, que significa que realmente no importa cómo yo vivo, porque no importa lo que yo hago, siempre soy agradable a Él. O empiezan a perseguir la santificación de tal modo que no está enraizado en su justificación, así que viven con sentimientos de culpa y fracaso porque no entienden cómo esto funciona, cómo esto se vive. La santificación fluye de la justificación. Yo persigo las cosas que agradan a Dios sabiendo que soy agradable a Dios en Cristo Jesús. Ambos obrando al mismo tiempo puede ser algo que nos pueda confundir, pero es exactamente como la Biblia lo presenta. Yo soy agradable a Dios en Jesucristo al intentar agradable mientras que vivo mi vida diaria en el poder que Él suple, con el deseo y la habilidad que Él da. Hebreos 13:20 dice esto. Y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga, continuando este pensamiento, verso 21, os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él está dirigiéndose a los creyentes, cuyas vidas están en Jesucristo, quien ha sido levantado de entre los muertos. Él está diciendo que el Señor le equipe ahora con todas las cosas buenas para que usted pueda hacer su voluntad. Y Él está obrando en nosotros aquello que le agrada a Él. Él está haciendo esto a través de su Hijo, no aparte de su Hijo.
nunca aparte de su Hijo, pero a través de su Hijo, el Señor Jesucristo, en quien ese es Hebreos 13, 20 y 21. Escucha 1 Corintios 15, verso 10. Pablo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no soy yo, sino la gracia de Dios en mí. Pablo sueñas como un esquizofrénico espiritual. En una mano tú dices que tú estás esforzándote en esto, esfuerzas más que otros. Y de la otra manera dices que no fuiste tú o fue Dios. Bueno, ¿quién fue? ¿Tú o Dios? Hablaremos más acerca de eso en un momento. Colosenses 1:28 dice esto. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todos hombres perfectos en Cristo. Y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. Tenemos que admitir que ese es un lenguaje extraño. Yo estoy luchando con la energía de Dios, con la cual Él obra poderosamente dentro de mí. ¿Qué ve usted en todos esos pasajes acerca de las buenas obras del creyente? Usted ve que son obras sinergéticas. El nuevo nacimiento es a lo que nos referimos como una obra monoteísta, que Dios lo hizo solo Él. Usted no tiene nada que ver con su nuevo nacimiento. Él otorgó la regeneración. Pero la santificación que continúa y es progresiva, esa es una obra sinergística. Eso es que usted está trabajando y Dios está trabajando. Es Dios trabajando dentro de usted y usted trabajando de eso que Él obra dentro de usted. Así que hay una responsabilidad humana y también una actividad divina al mismo tiempo. Estas son obras sinergísticas. Y aún así podemos decir que son obras de gracia. Estas son obras de gracia, porque son hechas posibles por lo que Dios ha hecho. Son hechas posibles por lo que Dios está haciendo, por lo que Dios suple. Es interesante, ¿no es cierto? Que en un sentido ya tenemos todo lo que le pertenece a la vida y a la piedad. Y de la otra mano, Pablo está diciendo, equípalos. Equípalos con lo que ellos necesitan, todas las cosas buenas, para que ellos puedan hacer tu voluntad. La obra de gracia, la fuente de lo que necesitamos para vivir una vida que agrada a Dios en el ámbito de la santificación, viene de Dios. Y se encuentra en y a través de su Hijo. También podemos describir estas obras de otra manera. Obras de sinergia, obras de gracia, podemos decir que son obras de fe. Porque experimentamos esta gracia, experimentamos esta obra poderosa de Dios, mientras que nosotros continuamos creyendo en Dios y creyendo en su Hijo y amando a su Hijo y descansando en su Hijo. Usted ve, descansamos mientras que nosotros obramos. Conocemos la verdadera justificación mientras que nos involucramos en la santificación. Descansamos y nos regocijamos en lo que se ha terminado, mientras que perseguimos lo que se ha hecho ahora, lo que está haciendo ahora. Así que estas son obras de fe. Obras de fe, obras sinergísticas, son obras de fe. Sin regeneración no puede haber santificación. La regeneración explica la santificación. Porque nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para hacer buenas obras. Dios nos hizo, como Él nos hizo en Jesucristo, nos hizo nuevos en Jesucristo. Él nos hizo nuevas creaciones con el propósito de las buenas obras. Se cuenta de la segunda cosa que nos dice aquí. Dios no solamente nos hizo a nosotros para buenas obras. Dios hizo buenas obras para nosotros. Creado en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Dios nos hizo para hacer buenas obras. Siguiente declaración. Las cuales, ahí se refiere a las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Dios le hizo a usted para buenas obras, cristiano. Dios hizo buenas obras para usted. ¿Qué significa eso entonces? Bueno, usted pregunta qué es lo que significa cuando Dios hizo buenas obras de antemano. Yo creo que la respuesta es
que las buenas obras en las cuales nosotros ahora caminamos son las buenas obras que encontramos en las páginas de las Escrituras. Por ejemplo, vaya al capítulo 4, verso 1. Y dice cuenta lo que dice. Efesios 4, verso 1. Yo, pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de las vocaciones con que habéis sido llamados. Usted dice, Pablo, ¿de qué se trata ese caminar? ¿Qué es un caminar digno? Lea el capítulo 4 al 6. Y ahí están las buenas obras que Dios ha preparado. El camino, cómo las relaciones funcionan, cómo el hablar funciona, cómo los pensamientos funcionan, cómo los hechos funcionan. Con esto es con lo que voy a agradarte y deseo de ti, dice el Señor. Estas son las buenas obras que yo preordené de antemano para que tú anduvieras en ellas. Lo que significa es que estas buenas obras, usted y yo no tenemos que soñar o inventárnoslas, no tenemos que especular acerca de ellos. Me pregunto qué es lo que Dios quiere, qué es lo que le va a agradar, qué va a ser agradable en sus ojos. Él está obrando en nosotros para producir eso que le agrada a Él. Nos está dando el deseo y la habilidad de lo que le agrada a Él. ¿Y qué agrada a Dios? Él nos ha dicho qué es lo que le agrada. Él ha preparado estas cosas de antemano. Antes de que hubiéramos nacido, estas cosas ya han sido preparadas por Dios. Y nos dice lo que son en las páginas de su palabra. Podemos decirlo de esta manera: si usted es una nueva creación, usted desea caminar en la palabra de Dios. Si usted es una nueva creación, usted desea caminar en las obras que Dios ha preparado de antemano para nosotros. Y esas obras están expresadas en las páginas de las Escrituras. Lo que nos lleva a una tercera cosa que nos dice. Y eso es que Dios preparó las buenas obras para que anduviéramos en ellas. ¿Se da cuenta? Creados en Cristo Jesús para buenas obras, así que Dios los hizo para buenas obras. Las buenas obras que Él preparó de antemano, así que las buenas obras fueron preparadas para nosotros. Siguiente declaración: para, gena en el texto griego, para que anduviéramos en ellas. Precisamente para que camináramos en ellas. Así que cuando alguien habla acerca de un punto de vista de la salvación, que no resulta necesariamente en buenas obras, están argumentando en contra del mismo propósito que Dios ha revelado a ser su propósito. ¿Qué es su propósito? ¿Por qué nos salvó? ¿Por qué nos creó en Cristo Jesús para estas buenas obras? ¿Y sabe qué? No solamente para las buenas obras, pero Él ordenó de que camináramos en ellas. Puedo preguntárselo de esta manera. ¿Acaso el plan preordenado de Dios para su justificación se llevó a cabo? ¿Se cumplió? Dios lo escogió para la salvación antes de que usted naciera. Él preordenó de que usted creyera en su Hijo. ¿Él hizo que eso sucediera? Este mismo Dios nos dice aquí que Él preordenó obras para que nosotros camináramos en ellas. ¿Qué cree usted que eran las oportunidades para que eso sucediera? Que hay de 100% de posibilidades de que eso sucediera. El plan de Dios no es que nosotros camináramos perfectamente en estas cosas de este lado de la glorificación. Jesús hizo ver eso claro. Algunos 30, algunos 60, algunos 100. Tenemos diferentes niveles de dar frutos entre los creyentes, pero no hay tal cosa como alguien que fue creado en Cristo Jesús para buenas obras. Obras que fueron preparadas de antemano para que ellos caminaran en estas cosas y que simplemente no caminan en esas cosas. No sucede. Esto es simple, esto es directo, pero le digo que esto es profundamente importante y muchas de estas controversias que ruedan en el evangelismo, si ellos creyeran lo que este verso dice, desaparecerían. ¿Tiene usted cristianos sin frutos? No de acuerdo al verso 10. ¿Acaso es un creyente hecho de tal modo? Lo he creado de tal modo en Cristo Jesús. ¿De que ellos quieren caminar en la palabra de Dios? Sí. Absolutamente. El Dios soberano lo ha ordenado y el poder soberano de Dios lo garantiza. Así que déjame poner esto en 3 principios. Principio número 1. Las obras del creyente son el producto de las obras de Dios.
Las buenas obras del creyente son el producto de la obra de Dios, del trabajo de Dios. Diciéndolo simplemente, es una regeneración que explica la santificación. La razón por la cual usted, cristiano, ama la palabra de Dios, ama a la iglesia, ama al Señor Jesús, quiere caminar en la palabra de Dios, la razón por qué, no perfectamente, pero como un patrón que empieza a expresarse a sí mismo en su vida. La razón por la cual, antes de que usted conociera a Jesús, a lo mejor usted conocía algún tipo de poder externo o lo que fuera que puso presión para hacer lo que se llamaba correcto, pero ahora ha sido reemplazado por un interno deseo. La razón por la cual eso es cierto es porque usted ha experimentado el nuevo nacimiento. Usted es hechura de Dios, usted es la creación de Dios y Él le creó a usted para estas buenas obras que Él preparó de antemano para que usted caminara en esas cosas. Así que la obra de Dios explica sus obras, las obras de usted. Y le digo a usted que la santificación está limitada a la regeneración. Usted no puede tener santificación donde no ha habido regeneración. Y si usted quiere hablar acerca de una persona miserable, es alguien que está tratando de vivir los mandamientos de la palabra de Dios, tratando de vivir de una manera que expresa una conformidad a Jesús, pero no tiene la vida de Jesús. Usted no puede estar conformado a Jesús si usted no está en unión con Jesús. Usted no puede estar conformado a Jesús si usted no comparte la vida de Jesús. Si no hay nacimiento nuevo, no hay santificación. Las obras buenas del creyente son explicadas por la palabra de Dios, el trabajo de Dios, el producto del trabajo de Dios. Y ese es un caminar en fe. Así que las obras de Dios explican nuestras obras. Él trabaja en nosotros, Él obra en nosotros, dándonos la habilidad y el deseo de hacer lo que le agrada a Él. Él nos equipa con todo lo que es bueno para que podamos hacer lo que le agrada a Él. Siempre le agradamos en el ámbito de la justificación. Estamos aprendiendo a agradarle en el ámbito de la justificación. Él nos está justificando y nos está santificando. Él está obrando en nuestras vidas. Segundo principio. Las buenas obras del creyente son el propósito para las obras de Dios. Es una cosa decir, bueno, sí, usted ve a alguien que vive buenas obras donde sabe que hay regeneración, eso lo explica. Eso sería cierto y sería profundo, pero ¿qué hay de esto? Y eso es lo que Dios ordenó que sucediera hace mucho, mucho tiempo. Este es el cumplimiento necesario de la voluntad soberana de Dios. Este es el propósito para la obra de Dios. Esta es la razón por la que Él le salvó. Él le salvó para que usted caminara en estas obras que Él preparó. Él le salvó por esta misma razón. Romanos 6 lo dice de esta manera. Romanos 6, 1 al 14. Escuche lo que dice. ¿Por qué no va ahí conmigo para que usted lo vea y no solamente lo escuche? Romanos 6. Vea el verso 1. ¿La santificación va a seguir la santificación? ¿Acaso los verdaderos creyentes crecerán en la fe? Hay una verdadera libertad que ha sucedido, hay un verdadero cambio en la vida. Podemos decirlo de esta manera. ¿Acaso la nueva creación resulta necesariamente en una nueva vida? ¿Acaso la nueva creación significa nueva vida, una nueva manera de vivir? Romanos 6.1 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? ¿Acaso la gracia significa? ¿Acaso la gracia significa falta de ley? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Se da cuenta, hay una verdadera unión que ha sucedido. Hemos muerto al pecado. Nuestra relación al pecado ha sido cambiada para siempre por nuestra relación a Jesús. Siguiente verso. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo por la muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Mi caminar en una nueva vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección.
Yo voy a argumentar de que todo este pasaje no está poniendo un énfasis en una resurrección futura, es una realidad, pero en una resurrección espiritual corriente, actual, que resulta en una nueva vida. Vea el siguiente verso. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él. Y sabiendo que Cristo, habiendo sido resucitado entre los muertos, no volverá a morir, ya la muerte no tiene dominio sobre él. Porque en cuanto él murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también, vosotros consideraos muertos. Estas son las conclusiones que usted tiene que sacar de esa verdad. Así que también vosotros consideraos muertos para el pecado. ¿Cuándo? Ahora. Pero vivos con Dios en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Ahora. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentáis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaros vosotros mismos a Dios. ¿Entienda esto? Como vivos de entre los muertos. ¿Se da cuenta de la resurrección de la que él está hablando aquí? Es resurrección en términos de nueva vida espiritual. Usted no está muerto, usted está vivo. Y esto significa un nuevo caminar en una vida nueva. Presentar vosotros mismos a Dios como aquellos que han sido traídos de los vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ustedes ya no están en la sentencia condenadora de la ley de Dios. Jesús murió para liberarle de esa condenación. Ahora usted vive en la gracia de Dios. La justificación es la fundación para la santificación que usted está experimentando, pero entienda esto, la santificación sucederá. Sucederá. Y así es como las buenas obras, de hecho, son una prueba de la salvación, es el entendimiento de donde ha habido justificación, habrá santificación. Así que con todas nuestras imperfecciones y todas nuestras fallas y todas nuestras faltas, todavía vemos las señales de vida. No hemos sido glorificados aún, pero las señales de vida están ahí. Hay una vida que vivimos ahora que no era posible sin la vida de Jesús. Pero donde está la vida de Jesús hay un nuevo caminar, tan imperfecto como pueda ser, y a veces puede ser que es dudoso y el fruto parece ser pequeño, pero sin embargo hay una vida que no era posible si no es por la vida de Jesús o con la vida de Jesús. James Boyce dijo, en mi opinión, esta es una de las enseñanzas más descuidadas, pero la más esencial en la iglesia evangélica hoy. Al principio del estudio yo contrasté la teología protestante con la teología católica, mostrando cómo los protestantes enseñan. La fe es igual a la justificación más obras. El punto de vista que he explicado, mientras que los católicos enseñan que la fe más obras es igual a la justificación. ¿Entiende la diferencia? Dígame. La fe significa que ahora yo estoy correcto delante de Dios, resultando en buenas obras. Donde un evangelio falso enseña que la fe más las buenas obras me van a poner en una posición correcta con Dios. Escuche lo que dice después. Claramente la teología católica está equivocada. Pero, ¿qué es lo que debemos decir nosotros acerca de una teología que no tiene ningún lugar para las obras? ¿Qué tenemos que decir acerca de una enseñanza que justifica, que exalta la justificación, divorciada de la santificación, sin un cambio de vida correspondiente? ¿Qué es lo que Jesús pensaría acerca de esta teología? Aún así, esta enseñanza prevalece entre los evangélicos. Hoy, cierro la cita, está exactamente correcto. Así que lo que estamos viendo en Efesios 2, a través de toda la sección, pero realmente enfocados en el verso 8 al 10, es que estas personas que han sido salvas por la gracia de Dios solamente, a través de la fe solamente, a través de Cristo solamente, no es lo que ellos hacen, no son sus obras, es un regalo de Dios. Estas mismas personas son nuevas criaturas. La obra de Dios, y han sido creados para algo, han sido creados para buenas obras. Y hay buenas obras
que han sido creados para ellos, y el propósito para todo esto es que estas nuevas personas caminen en esas buenas obras. Y lo harán. Y lo harán. Así que el creyente, las buenas obras del creyente son el producto de la obra de Dios. La regeneración explica la santificación, y las buenas obras del creyente son el propósito para la obra de Dios, que ellos van a seguir necesariamente porque este es el propósito de Dios. Nos lleva al último principio. Y eso es que las obras del creyente son para la adoración de la obra de Dios. Se dan cuenta que esto significa que cuando nosotros ahora caminamos en buenas obras, ¿quién recibe todo el reconocimiento, la gloria y el agradecimiento y la alabanza? Escucha. ¿Quién lo recibe correctamente? ¿Sabes cómo me sentí yo hace muchos años como un creyente creciendo en algunas de las iglesias donde yo estaba? Se sentía como esto. Hacíamos lo que hacíamos y luego le dábamos crédito a Dios. Hacíamos lo que hacíamos lo que era bueno y luego decíamos gracias a Dios por ello, porque yo no lo podía hacer sin Él. ¿Usted entiende lo que esto nos está enseñando? Lo que usted hace en la vida cristiana no es que usted lo está haciendo y luego darle crédito a Dios. Es lo que usted está experimentando ciertamente por lo que Él ha hecho. Él le hizo para esto. Él hizo el camino en el que usted ahora camina, y Él es el que, a través de su gracia y por el principio de la fe, alimenta su vida con todo lo que usted necesita y el poder. Él lo empuja para vivir la razón por la cual Él le ha hecho. Así que mientras que usted lo está viviendo, realmente es que Él está trabajando a través de usted. Es una sinergia, usted tiene responsabilidad, no es pasivo en el tema. Sin embargo, es actividad humana y actividad divina al mismo tiempo. Y lo que usted está viviendo no sería posible sin la vida de Jesús. Así que toda la alabanza, toda la gloria, todo el crédito, todo el agradecimiento va a Dios. En otras palabras, el verso 10 explica el verso 9. ¿Y cómo termina el verso 9? No un resultado de obras, para que nadie se jacte. No hay espacio para jactarse aquí. ¿Y qué hay de mis buenas obras? Si el Señor me salvó por gracia, pero ahora yo estoy viviendo para Jesús. ¿Cómo puedo decir que no hay lugar para jactarse? Porque después de todo, algunos de nosotros vivimos para Jesús más que otros. Vivimos para Jesús, ¿cómo es que no hay jactarse en eso? Porque no se da cuenta usted, cristiano. Usted es una nueva creación, hechas por Dios para lo que usted camina, y lo que usted está caminando fue hecho para usted y es el propósito de Dios que ha determinado que usted ahora camine en ello. No hay lugar para jactarse ni siquiera en sus buenas obras como creyente. Las buenas obras son los resultados de las buenas obras de Dios para que sus buenas obras sean para la alabanza de la buena obra de Dios. Eso no disminuye nuestra responsabilidad en el tema de la santificación, sino que le informa. Informa mi responsabilidad. Le digo lo que hace. Llena nuestro corazón con gozo y esperanza, porque por todas mis fallas y todas mis tropezar y todas mis debilidades y mis temores, para todas estas cosas yo sé esto. El Señor va a ver hasta el final lo que Él empezó en cada uno de nosotros. Él lo hará. Él me escogió para la regeneración, lo que resultará en mi fe en Cristo, y ahí yo fui justificado. Y Él me hizo para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que yo camine en esas cosas. Esa es la santificación. Todo se explica últimamente por su valor. Eso significa que Él recibe la adoración. No parte de la adoración, sino que toda la adoración. Yo estoy confiado de que el que empezó esa buena obra en nosotros la terminará. Filipenses 1:5, Pablo escribió, estando convencidos precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Desde el principio hasta el final, este es su plan. Así que déjame preguntar mientras que terminamos esta noche.
¿Es usted una persona en quien la obra de la regeneración de parte de Dios ha sido lograda? Lo que estoy preguntando es, ¿usted una nueva creación? ¿Ha experimentado usted el nuevo nacimiento? El tratar de vivir una vida que es una conformidad en Jesús, sin la vida de Jesús, no solamente es imposible, es destructivo. Déjame decirlo de nuevo, el tratar de estar conformado a Jesús sin Jesús es imposible. Y es mortal, es peligroso. Les ciega a lo que usted realmente necesita y a quién usted realmente necesita. ¿Nació usted de nuevo? ¿Tiene usted nueva vida? Puede ser dicho de usted, yo soy una nueva creación en Cristo Jesús, 2 Corintios 5:17. Y luego le voy a preguntar, porque este es el resultado de la regeneración, ¿ha usted confiado en Cristo? ¿Ha usted descansado su caso eterno en los méritos perfectos de Dios y la perfecta persona de Dios? ¿Ha confiado usted en Jesús para la salvación? ¿Ha usted sido justificado en fe en Él, a través de la fe en Él? Usted no puede acercarse correctamente a la santificación hasta que usted esté claro a la santificación. Nada traigo yo a su cruz. Si Jesús no salva a los pecadores, yo estoy perdido, porque yo no puedo hacer nada para salvarme a mí mismo. Tercero, voy a preguntar, ¿acaso su vida da testimonio de lo que usted dice? Si donde hay justificación, va a haber santificación. ¿Acaso su vida está llevando frutos de lo que usted dice, que usted ha sido justificado en Jesús? ¿Acaso esas obras necesarias mostrándose en su vida? Yo creo que yo ya he descrito claramente que no estoy hablando acerca de la perfección, estoy hablando acerca de la realidad, de la presencia de estas cosas que Dios produce. ¿Puede usted ver evidencia en su vida? ¿Ama usted al Señor? ¿Ama a su pueblo? ¿Ama su obra? ¿Su palabra? ¿Desea hacer lo que le agrada a Él? ¿Quiere aprender usted lo que le agrada a Él? ¿Desea deshacerse del pecado y perseguir la justicia? Cuando usted peca, le quebranta el corazón y se aparta de Él. Estas son señales de vida. ¿Están presentes en usted? Y luego le voy a preguntar, ¿le da a Dios adoración por esto? Usted se inclina y le da gracias a Él de que usted es quien usted es, viviendo como usted está viviendo porque usted es un objeto de su misericordia de salvación. ¿Acaso se deshace usted de toda jactancia y se da cuenta que todo es de Dios, todo de gracia, y Él ha tenido mucha misericordia de usted? ¿Le da a usted adoración? ¿Y tiene usted confianza de que aun cuando usted está tropezándose de gran manera y su corazón y su mente le condenará y el enemigo de su alma le condenará, usted se aferra a Jesús y sabe que Él terminará lo que Él empezó? ¿Conoce usted el gozo y la paz que se encuentra en creer? Oremos. Padre, gracias por esta sección tremenda que nos cuenta nuestra historia, escrita para los creyentes acerca de lo que tú has hecho en salvarnos. Te doy gracias en particular por el 10º verso, que nos enseña acerca de la relación hacia la justificación y la regeneración y la santificación. Ayúdanos, Señor, a tener claro en nuestra mente la diferencia entre la justificación y esa obra progresiva y continua de la santificación. Ayúdanos a entender cómo nosotros siempre somos agradables de ti en un ámbito, pero intentamos agradarte en otro. Enséñanos por tu Espíritu, Señor, cómo conectar estas cosas. A intentar con toda nuestra fuerza, por la energía que tú suples, el perseguir la obra de las gracias y obra de la fe, mientras que perseguimos a tu Hijo. Te amamos, Señor. Gracias por amarnos.
En el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie juntos. Ahora es muy fácil. Evangelizar. Comparte esta prédica en Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.